8 de la noche en punto en todo el Perú. Tú estás en sintonía de Radio María, una voz católica en tu casa. Muy queridos hermanos, nos complace compartir con ustedes una nueva edición de La Batalla Cultural en nuestros días. El doctor René Rodríguez nos acompaña en la conducción del programa y el tema de hoy que compartimos con ustedes es acerca del informe Kissinger y el control de la población mundial. Los invitamos a que puedan unirse a nuestra transmisión en vivo que encuentran en nuestra página del Facebook Radio María Perú. Comenzamos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al programa La Batalla Cultural en nuestros días, como todos los jueves, donde tocamos todos los viernes, la costumbre de los jueves, que ahora ya hemos cambiado al día viernes. Como todos los viernes, a esta hora tocamos los temas que al progresismo, al globalismo no le gusta que hablemos. Hoy día vamos a hablar de un tema muy, muy importante que de repente en los últimos tiempos no se ha, o a raíz de los últimos acontecimientos mundiales, como el tema de las guerras, el tema de la pandemia y demás, o el día a día se ha dejado de lado. Sin embargo, van a ver ustedes la conexión que hay entre el tema de hoy, que trata de un informe que he querido tocar hace bastante tiempo. No sin antes primero hacer una introducción, como ya lo hicimos en su momento, con la, llamemos ideología que apuesta por este tipo de decisiones, porque el informe llamado el informe, bueno, en realidad es un memorándum del gobierno estadounidense que se publicó en el año 19, que se realizó entre el 72 y 74, pero que se publicó finalmente en 1974, que era el memorándum SSM-200, conocido como Informe Kissinger, debido al autor de dicho documento, que fue el entonces secretario de Estado del presidente Nixon, Henry Kissinger, que falleció hace 2, 3 años, a los 99 años, ¿no? Increíble realmente, como dicen por ahí ese dicho famoso que hierba mala nunca muere, dicen, ¿no? Pero bromas aparte, es un informe que tiene mucho que ver con la realidad de lo que hoy vivimos y de los que muchos ignoran o quieren ignorar. Entonces, y decía que se asocia a una temática que yo abordé hace algún tiempo, de esta ideología, les decía, llamada eugenesia, que es un tanto censurada, un tanto, hay que tener mucho cuidado al hablar de esto, porque claro, medios grandes, incluso plataformas como YouTube, etcétera, no quieren que así nomás se hable de esta temática, o en todo caso no utilizar palabras que puedan sonar un tanto ofensivas para algún grupito por allí que son dueños de estos medios y no quieren que hablen de estas intenciones, ¿no? Que no se entere el mundo. Pero antes de comenzar en sí con el informe, no quiero dejar pasar algunas noticias que son bien relevantes que han sucedido en las últimas 2, 3 semanas. Quiero comenzar primero con una que fue a finales del mes de julio. Ustedes dirán, pero qué lejos. Sino que no lo mencioné antes y creo que es importante, y en este caso sobre todo a los peruanos, como peruanos que somos, yo creo que es importante entender también algún tipo de negocios o convenios que pueda hacer el gobierno. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el programa? Bueno, yo he realizado 2, 3 programas respecto a lo que significa el Estado de Israel, por qué como católicos y en general cualquier persona, pero sobre todo como católicos no debemos acatar o creer que el Estado de Israel, el actual Estado moderno de Israel político, no es el Estado o no es el Israel bíblico. Y en ese sentido también abordamos lo que es el sionismo, esta corriente ideológica nefasta que tanto daño le está haciendo a la población palestina. Y claro, también abordé el tema desde la perspectiva general, no por apoyar a un grupo terrorista como Hamas, ni mucho menos, sino como entendiendo que lo que está sucediendo en esa región es un ataque contra gente, niños inocentes, y la ONU acaba de declarar hace una semana nada más la hambruna oficial en dicho territorio. Entonces ya dejó de ser simplemente vamos a decir, venganza, entre comillas, del lobby israelí contra este grupo terrorista, sino ya es un abordaje étnico, entre otras cosas. Entonces, la noticia de finales de julio tiene que ver con nuestro país y en parte porque, miren, se titula así: Perú ensamblará armas israelíes.
del silencio a la complicidad, resulta que en medio de, dice Elbit Systems, la firma israelí acusada de lucrar con el genocidio en Gaza, instalará una planta de ensamblaje de armas en Lima. En medio de crecientes denuncias internacionales, sobre todo Naciones Unidas y múltiples instituciones. Yo hablé acá también de la relatora de la ONU para el tema Palestina, Francesca Albanese, y su informe de la economía al genocidio. Eh, en medio de tantas denuncias internacionales contra Israel, el Estado peruano, a través de la empresa estatal FAMESAC, ha suscrito un contrato de 60 millones de dólares con la firma israelí Elbit Systems, dedicada a la producción de armamento militar. El acuerdo incluye no solo la adquisición de sistemas de lanzacohetes múltiples, sino también la transferencia tecnológica y la fabricación de dicho armamento en territorio peruano. Entonces, la firma de este contrato posiciona al Perú, dice, como centro de ensamblaje regional para esta tecnología militar, en lo que Elbit System ha descrito como un paso estratégico para expandir su presencia en América Latina. Entonces, ¿qué pasa? Elbit Systems ha sido una de las compañías señaladas en el reciente informe, justamente decía, de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, titulado De la economía de ocupación a la economía del genocidio, que se publicó en julio precisamente, y en él se documenta cómo ciertas empresas tecnológicas, financieras, armamentísticas israelíes han obtenido beneficios económicos enormes como resultado de la destrucción en Gaza. Y resulta que una de las empresas mencionadas ha sido Elbit Systems, ¿no? Ha sido mencionada justamente por haber desarrollado y probado armas en territorio palestino bajo un patrón que ha sido, digamos, denominado por la relatora como un laboratorio de guerra, en el que el armamento israelí se ensaya sobre población civil para luego ser exportado al mundo, supuestamente con la etiqueta de probado en combate. Entonces, fíjense cómo en este caso, bueno, no sé si por desconocimiento o no, eso ya se los dejo a ustedes, el beneficio de la duda, como dice la canción, el beneficio de la duda cualquiera merece, dicen, ¿no? Ya si el Estado peruano estará enterado o no que esta empresa está colaborando con semejante problema. Bien, la siguiente noticia sí es sumamente importante, y es de este mes, bueno, digamos, es del mes pasado, pero que esta semana en redes, y estoy seguro que muchos de ustedes, o seguro nadie se enteró, algunos sí. Yo lo voy a leer textual del peruano, ¿no? Para que vean que la fuente es confiable. Educación sexual integral en colegios y centros de salud en Arequipa. El gobierno regional de Arequipa dispuso implementar la educación sexual integral en los sectores educación y salud y en los espacios comunitarios de dicha región. La Ordenanza Regional 538 Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano, establece los parámetros de esa implementación. Dice, se indica que desde las gerencias de educación, o sea, la SUGEL, y de salud, el gobierno regional hará el acompañamiento y seguimiento a la implementación de la ESI en las instituciones educativas de educación básica regular. Hablamos desde el nivel inicial, ojo. Esto se desarrollará mediante la implementación de talleres sobre esta temática en los espacios comunitarios impulsados por la Gerencia Regional de Salud. ¿Qué está sucediendo acá? Claro, uno lee esta noticia y piensa, ah, caramba, es educación sexual, un programa educativo más para los niños. Y hemos dedicado también un programa de lo que realmente significa la educación sexual integral, los documentos, sobre todo de OMS, de Naciones Unidas, de lo que pretenden que se deba enseñar con el eufemismo ESI, educación sexual integral, cosas como, y lo hemos hablado aquí, masturbación de la primera infancia, el acceso a métodos anticonceptivos y o aborto, entre otras cosas que ya lo hemos tocado y que vamos a volver a abordarlo ya que este tema está volviendo a salir en otros programas. Y fíjense cómo ya, mientras todo el mundo está pensando en otras cosas, distraídos en farándula y otras noticias mediáticas, ya se empieza a publicar de manera indirecta y están empezando por centros de salud y colegios en Arequipa. Entonces, si algunos arequipeños nos escuchan y nos ven, pues para que tengan conocimiento cómo quieren pervertir, subvertir e ideologizar a nuestros niños, y así se empieza en una provincia, en un departamento, y luego se va a empezar a expandir, y ahí van a venir los problemas. ¿Dónde están los que decían que esto estaba lejos? ¿Dónde están los que decían que eso no pasa acá? Que estás hablando de Europa, de Estados Unidos, que tu programa solamente habla del extranjero y no habla de Perú. Bueno, señores, acá tengo noticias de nuestro país.
¿de acuerdo? Así que espero no decir prepárense, no es la idea, porque no quiero que el Perú se convierta en lo que es lo que actualmente está pasando con otros países de Hispanoamérica, países hermanos, lamentablemente, que todavía tienen que lidiar con estas políticas progresistas degradantes, anticristianas y por supuesto atacando a los más vulnerables que son los niños. Otra noticia importantísima que surgió hace una semana, creo que todos sí, esto sí se han enterado, lamentablemente el ataque que surgió en una iglesia en Minneapolis, específicamente el 28 de agosto, o sea, la semana pasada, en la iglesia católica bueno, la iglesia es católica, yo cuando leo así iglesia católica, creo que quieren ponerlo así como para que no digan iglesia evangélica, pero eso no son iglesias, pero bueno, en la iglesia de la Anunciación en Minneapolis, donde sucedía una misa escolar de rutina y un personaje, y aquí viene un poco el comentario relacionado al programa, a nuestro programa, es que resulta que la persona de nombre, el agresor de nombre Robin Westman, era un hombre biológico, tengo que hablar así tal cual para que se entienda, se autopercibía mujer, es decir, era un trans, eh, o sea, digamos, se definía como transgénero y el día 28 de agosto, armado con un rifle, incluso una escopeta y una pistola, disparó, digamos, una ráfaga de balas contra las ventanas de la iglesia. Esto, lamentablemente, asesinando a dos pequeños, uno de 8 y otro de 10 años, y hiriendo a más de 15 niños. El ataque, según los investigadores, ha sido catalogado como un acto de terrorismo doméstico, eso no queda duda alguna. Y bueno, proponen aquí el término crimen de odio, que a mí no me gusta mucho, pero en este caso un crimen de odio para los católicos. Resulta de que este señor, bueno, este personaje de 23 años, trans, no es el primero que realiza este tipo de digamos, ataques. Quiero decir que el patrón se repite. Los últimos atacantes, no puedo mostrar pantalla ahora, pero los últimos atacantes relacionados a ataques, valga la redundancia, en colegios o entidades eh, público-privadas, donde en su mayoría hay niños, pero en general personas, han sido justamente trans. Pasó, recuerden, creo que fue el año pasado, que también lo mencioné aquí en un programa, de un tirador también trans que se metió, creo que fue un colegio también universitario, asesinó a algunas personas y al final la policía lo terminó liquidando, ¿no? Entonces, hay una mezcla entre la ideología trans, la ideología de género, que ya hemos hablado aquí hasta el cansancio, y sobre todo lo que muchos programas católicos y no católicos también han catalogado como la presencia de un satanismo. ¿Y esto por qué lo mencionamos de esta forma? Porque se han descubierto varios dibujos, varios escritos gráficos de este señor. Por ejemplo, dibuja como aluciendo al demonio, conversando con él, pero al mismo tiempo también escribe debajo como que no lo quiero hacer, quiero salir de esta situación. Entonces, muchos foros católicos han hablado mucho de una posible posesión inclusive, ¿no? Y cómo esta crueldad, esta cobardía de actuar de esta forma, yo no estoy justificando al agresor ni mucho menos, pero se está haciendo entender también de que posiblemente se trate de la intervención maligna, ¿no? Recuerden ustedes que el demonio está suelto y todo lo que pasa en el mundo, lo malo, tiene que ver mucho con su intervención. Lamentablemente ha sido algo fortuito, algo que no se sabe si va a suceder, pero tenemos que parar la mano respecto a aquellas ideologías enfermizas que transgreden la formación de los niños. Y uniendo con la noticia de nuestro país en Arequipa, pues las ideologías como la de género, la nefasta educación sexual integral, que no es lo que parece, yo invito a leer los documentos, la gente tiene que leer, o sea, lamentablemente nadie se informa y piensa que una noticia, pero eso es bueno, van a enseñar a mi hijo a cuidarse, o sea, a un niño no se le enseña a cuidarse, y saben a qué me refiero, sino se le enseña qué significa el valor llamado sexualidad, o mejor dicho, la característica inherente del ser humano llamada sexualidad y al buen uso de ella que no tiene nada que ver con relaciones sexuales. Pero eso es lo que se quiere enseñar y por lo bajo, por supuesto, algunos políticos progres, por supuesto, y malos, maliciosos, están queriendo hacer. Entonces, Polis es una muestra más de cómo todas estas ideologías anticristianas son definitivamente satánicas, que interfieren en el orden público y que no basta con solamente, pues,
sacarlo a los medios, sino tenemos que combatir esto desde un frente mucho más allá inclusive que desde la política. Esta es una lucha espiritual y queda a cada uno de nosotros orar por estos niños, por todas las personas y por aquellos que están metidos en estos lobbies, en estas, bien metidos en estas, están ideologizados y lamentablemente llevan y malogran a más gente que no está bien formada. Vamos a ir a una primera pausa y ya regresamos para seguir conversando. Tú estás en sintonía de Radio María compartiendo esta noche una nueva edición de la Batalla Cultural en Nuestros Días, programa conducido por el doctor René Rodríguez, quien nos acompaña en la conducción. El tema que comparte con nosotros, el informe Kissinger y el control de la población mundial. Te invitamos a continuar con nosotros. Sigue en sintonía de tu radio, Radio María. 24 horas de programación gracias a tu donación. Bien, continuamos con el programa. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que nos compete el día de hoy. Este es un tema muy importante. Yo agradecería a todos nuestros oyentes que compartan esta información, este programa, porque nadie conoce este informe. Es un informe real, es un documento formalmente publicado desde el gobierno estadounidense ya por los años 70. Ahora lo voy a poner en contexto. Y que relata políticas que podemos llamar de despoblación. Entonces, cuando uno escucha este tipo de término, piensa que uno es conspiranoico, que uno está loco. Pero lo voy a poner en contexto. A principios de los años 70, en Estados Unidos, el entonces presidente Nixon pidió al Congreso mayores fondos para, digamos, cómo financiar las actividades de población. Pero para que se entienda, vamos a ponernos un contexto en base a qué surge esto. En 1974, Estados Unidos atraviesa una crisis política terrible tras dos episodios en su historia. Uno, el caso Watergate, que lo hace caer a Nixon, y el otro, la derrota en Vietnam. Entonces, en ese contexto, vamos a decirlo de esta forma, yo pienso que más como una especie de excusa, pero Nixon le propone al entonces secretario de Estado, de nombre Henry Kissinger, abordar las actividades respecto a la población. ¿No? Entonces, años antes, en el 70, se había creado en Estados Unidos una comisión, fíjense, Comisión sobre el Crecimiento Demográfico y el Futuro de Norteamérica. ¿Ok? O sea, Estados Unidos crea una comisión que se iba a encargar de cómo deberían financiar o cómo deberían abordar el tema del crecimiento demográfico y cómo esto interferiría con los intereses de Estados Unidos. Y como no me sorprende, el presidente de esta comisión fue nada más y nada menos que John Rockefeller III. Sí, el mismo que también aportó a la IPPF, a la Plan Parenthood y que también tiene relación con los temas abortistas. Entonces, en su carácter de, pues para que vean cómo se conecta todo, ¿no? Es increíble cuando uno investiga toda esta data, todo lleva a lo mismo, ¿no? En su carácter de secretario de Estado del gobierno norteamericano, Henry Kissinger suscribió exactamente el 24 de abril de 1974 un documento titulado de la siguiente manera: Memorándum de Estudio para la Seguridad Nacional número 200, NSSM 200, y lo titula Implicaciones del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar. O sea, el Memorándum de Estudios para la Seguridad Nacional de número 200, conocido comúnmente como el Informe Kissinger. Este documento era ultra secreto, es decir, no era revelado al público. Luego, con la ley federal de Estados Unidos, en la cual se pidió revelar todos los informes, o sea, mejor dicho, se desclasificaron todos los documentos en general, es que en el año 1989 se libera, se desclasifica, y esto permitió descubrir, escuchen bien,
cómo este informe, llamado comúnmente el informe Kissinger, recomendaba al ejecutivo del gobierno de Richard Nixon declarar de máxima prioridad el control de natalidad de 13 países. Miren, ¿ah? Se había creado un fondo, un foro, una comisión, perdón, sobre crecimiento demográfico y el futuro de Norteamérica. Entonces, Estados Unidos en esa idea hegemónica que hoy, por cierto, está perdiendo, han visto la reunión esta semana de los líderes de lo que se conoce como Eurasia, ¿no? China, Rusia, ¿no? Corea del Norte, etcétera, ¿no? Estados Unidos está desesperado porque está perdiendo la hegemonía. Ahora, hoy se habla ya de un nuevo orden multipolar, pero ese es otro tema. Pero en esta época Estados Unidos era el líder mundial. Entonces se ve apremiado por el crecimiento de la población, según ellos, y Nixon le dice, oye, aborda el tema poblacional. Entonces, a Kissinger, ¿no? Entonces, este señor, Henry Kissinger, elabora el documento y dice, tenemos que intervenir en la superdemografía, en la superpoblación, según él. Por lo tanto, vamos a intervenir en lo que ellos llamaron control de natalidad. Ya les suena este término porque ya lo hemos denominado antes, ¿verdad? Porque es un término eufemístico, ¿verdad? Entonces Brasil, para la época, aparecía en primer lugar como uno de los países de mayor población, le seguía la India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y finalmente Colombia. Se alegaba que la explosión, entre comillas, demográfica era una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, ¿correcto? Entonces, como era una amenaza para ellos, propusieron, ¿no? Proponieron, perdón, entre otras cosas, recomendar a las agencias de gobierno de los Estados Unidos no usar, miren, por eso les digo, esto de los eufemismos viene desde arriba. No usar el término control de natalidad para no asustar a los políticos, sino expresiones como planificación familiar o paternidad responsable. Obviamente entre comillas, porque el término paternidad responsable tiene una definición y la Iglesia Católica claramente lo ha definido como la responsabilidad ante el acto sexual, ¿no? O sea, las consecuencias del acto y la responsabilidad de ello, ¿ok? Pero aquí se está quitando, o sea, el término control de natalidad, que ahorita voy a explicar a qué se referían con esto, cambian el término y empiezan a colocar planificación familiar o paternidad responsable. El objetivo era, evidentemente, garantizar el acceso de los Estados Unidos a las materias primas de esos países. O sea, con el cuento de la superpoblación, dijeron, en pocas palabras, si disminuimos el exceso de población en esos 13 países, vamos a poder acceder a sus recursos y de esa manera Estados Unidos, y obviamente pensando en su futuro, no va a perder su hegemonía, en este caso de tipo económico. Y como siempre, Estados Unidos se ha caracterizado por invadir y quitar recursos y demás, según lo que está escrito en la historia, para que no se malinterprete. Entonces, se describe este documento. El memorándum está compuesto por un resumen ejecutivo. Yo lo tengo ya tengo la versión en español, yo lo puedo compartir sin ningún problema. Lo pueden buscar simplemente y lo descargan en PDF, es completamente libre, está desclasificado. Y en la primera parte se presenta justamente toda la situación demográfica mundial para la época y la estimación, según el documento, de lo que traería tras proyectar varias variables demográficas en los siguientes 30 años. Y la segunda parte del documento, digamos que configura un programa político, ¿no? Donde le sugiere al presidente de los Estados Unidos cómo debe abordar. Entonces, el primer capítulo habla sobre las tendencias demográficas mundiales. Y Kissinger escribe que para el año 2000 se preveía un crecimiento de tres modelos, ¿no? Él decía que podíamos tener más de 8.000 millones, yo lo voy a redondear porque son términos, es 7.800, ¿no? Pero para que se entienda, él proponía que el crecimiento poblacional para el año 2000, estamos en el 1974, proponía que para el año 2000 teníamos tres grupos de población probables, más de 8 millones, de 8.000 millones, entre 6.000 y 5.000 o menos de 5.000 millones de habitantes, ¿no? Y obviamente el último fue el más acertado, porque para el año 2000 no llegábamos ni a 5.000 millones. En el capítulo 2 se habla ya del abastecimiento de los alimentos. Fíjense, el informe reconoce cómo entre los años 1954 y 1973 se había producido un aumento del 19% de la cantidad de alimentos per cápita. Pero paradójicamente, el informe pronostica que para los siguientes años
y va a haber unas hambrunas generalizadas, ¿no? Provocadas tal vez, no lo sé, para lo que propone como solución el descenso de la tasa de crecimiento poblacional de los países pobres. ¿Se están escuchando lo que estoy diciendo? Eso es el informe Kissinger, yo no estoy inventando, ¿no? Para que digan que uno está loco, que esto no es interpretación, esto es lo que dice. El informe pronostica para los siguientes años una serie de hambrunas generalizadas. Entonces propone como solución el descenso de la tasa de crecimiento poblacional de los países pobres. A mí me suena mucho esto con el análisis que se hace de la Agenda 2030, que ya vamos a hacer en su momento. La Agenda 2030 toma tiempo analizarla y no se puede tocar así nomás. Pero hay una de las políticas de la Agenda 2030 que dice hambre cero, ¿no? Yo no sé si realmente se refiere a hambre cero como tal de proponer que desaparezca el hambre o tiene mucho que ver con este informe. El capítulo 3 se va a referir a los minerales y combustibles, indicando los niveles de materias primas que Estados Unidos necesitaría para mantener su nivel de desarrollo y consumo. Como siempre, quitarle recursos a otros países para beneficio de ellos. Este acceso a las materias primas, describe el informe, se vería amenazado por el crecimiento poblacional del tercer mundo. O sea, Estados Unidos estaba mirando en la figura de Kissinger y de Nixon detrás, por supuesto, de que Estados Unidos se veía afectado por estos países y que estos países les estaban quitando la posibilidad de ellos obtener estos beneficios o estas materias primas, entre ellas alimentos y minerales guión combustibles. Entonces, obviamente ellos decían, ah, no, el acceso a estas materias primas está amenazando la hegemonía estadounidense. Por lo tanto, debemos evitar el consumo por parte de esta gente de estas materias primas. Miren lo que dice, por ejemplo, en una parte del documento. Dice, cito, este hecho le da a los Estados Unidos un creciente interés en la estabilidad social, política y económica de los países productores, donde sea que una disminución de las presiones poblacionales por medio de menores tasas de natalidad puede incrementar la perspectiva de tal estabilidad. La política poblacional se convierte en relevante para el suministro de recursos y para los intereses económicos de los Estados Unidos. O sea que las políticas de natalidad, la disminución de las tasas de natalidad, como bien está describiendo el informe, dice, según ellos, que va a lograr una estabilidad en el gobierno, bueno, en el país norteamericano. Fíjense cómo el capítulo 4 comienza con esta, yo le llamaría apocalíptica y dogmática afirmación. Cito. El rápido crecimiento poblacional afecta negativamente todos los aspectos del progreso social y económico de los países en desarrollo. Dice luego, esto lleva a preguntar cuánto más fácil serían los desembolsos para combatir la natalidad. No dice combatamos la pobreza, ayudemos a esa gente, demos dinero, demos trabajo. No, dice ¿cuánto más fácil serían los desembolsos para combatir la natalidad? O sea, para que deje de nacer, dejen de reproducirse esta gente, dicen, ¿no? Que los destinados a incrementar la producción por medio de inversiones directas en irrigación o proyectos para generar energía, construir fábricas. O sea, están diciendo que mejor sería para ellos dinero, o sea, es decir, financiar programas de control de natalidad que estar incrementando la producción de inversiones, digamos, o proyectos para generar energía y demás. Eso dice el documento. Es una locura, ¿no? Una vez establecido el paradigma del control natal, se presentan los medios para imponerlo. Acá viene el punto, creo que central del programa. ¿Cómo es que se va a pretender hacer este control de natalidad? Ya se entendió que el informe planea, nos dice que hay un aumento sostenido de la población y que eso está haciendo que Estados Unidos pierda su hegemonía en cuanto a la adquisición de materias primas para beneficio de ellos. Entonces, dice, ok, entonces lo que está sucediendo es que hay mucha población, entonces para lograr esas materias primas y que no nos ganen en el camino, hay que bajar la natalidad de estos países que ellos llaman pobres, los ya mencionados. Brasil era su prioridad, ¿no? Entonces, cuando se establece el programa de control de natalidad, se van a presentar los medios para imponerlo, pero, sin levantar sospechas. Y dice lo siguiente, cito el informe, se cree que serán necesarios algo más que servicios de planificación familiar para motivar a las parejas a querer tener familias pequeñas. Este factor lleva a la necesidad de programas, escuchen,
Miren lo que se propone para la reducción supuesta o el control de esta natalidad, ¿no? Que está afectando a los americanos. Este factor lleva a la necesidad de programas a gran escala de información, educación y persuasión dirigida a disminuir la fertilidad. Repito, este factor lleva a la necesidad de programas a gran escala de información, educación y persuasión dirigidas a disminuir la fertilidad. O sea que el informe Kissinger nos está diciendo que la solución al problema de adquisición de recursos naturales o materias primas es disminuir la población. O sea, en pocas palabras, mata a la gente pobre para que esos recursos no los usen ellos y los usemos nosotros. Vamos a ir a una segunda pausa y regresamos para hablar de este polémico informe. Ya regresamos. Estamos en sintonía de Radio María. Continuamos compartiendo con ustedes la batalla cultural en nuestros días. El doctor René Rodríguez nos acompaña en la conducción del programa y en este último segmento podrá responder a tus llamadas o mensajes. Para ello, te invitamos a comunicarte con nosotros marcando el 01 20 48 720, 01 20 48 720, o también escríbenos a nuestro WhatsApp 914 05 11 11, 914 05 11 11. Continúa con nosotros, somos Radio María, distintas frecuencias en una misma sintonía, el amor. Bien, continuamos con el programa. Estamos hablando del polémico informe Kissinger, que estoy seguro que la gran mayoría nunca escuchó hablar de él y por eso se los estoy presentando esta noche como parte de lo que se considera, no lo digo yo, sino cualquier analista o cualquiera que se haya tomado el tiempo de leer el informe, se considera uno de los documentos que más digamos, pone a pie el uso de estrategias de control de natalidad, como llaman ellos, o de disminución de la población por intermedio de la disminución de la fertilidad, como estrategia, en este caso del país del norte, para lograr hegemonía y control de materias primas ajenas, alegando que la superpoblación, como se le conoce a este también eufemismo, sería el responsable de muchos problemas, como les decía, la falta de adquisición de estas materias primas. Y entonces hablábamos del contexto histórico, decíamos de que habían dos contextos importantes, uno era pues digamos, en ese momento la Guerra Fría, el temor a la expansión del comunismo, y ellos planteaban el crecimiento demográfico en países de desarrollo como una amenaza para Estados Unidos. El contenido del informe, decíamos, implicaba o identificaba países clave, superpoblados, como Brasil, India, Nigeria, México, entre otros, afirmaba que el aumento de la población en el sur global pondría en riesgo los recursos naturales y la estabilidad geopolítica, y las medidas propuestas eran la planificación familiar masiva, uno, dos, educación orientada a reducir la natalidad, o sea, enseñar sobre la reducción de población, y esto también es importante, el uso de organismos internacionales, llámese Naciones Unidas, Banco Mundial, ONG. De hecho, el informe se llama, algunos lo conocen como el informe Kissinger-McNamara, ¿no? Saben, McNamara fue presidente del Banco Mundial. O sea que fíjense, ¿no? ONU, Banco Mundial u otras ONGs para aplicar dichas políticas, pero sin que aparezca Estados Unidos directamente. O sea, imagínate, ¿no? Es como el titiritero detrás del acto, ¿no? Entonces el informe nos muestra cómo las decisiones sobre la natalidad, sobre la familia, se convirtieron en estrategias de poder. Pero,
cómo se aplicaron estas ideas en la realidad. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, como les dije, se planificaron o se eligieron países objetivos. Dijeron mucha gente, vamos, ¿dónde está supuestamente la gente superpoblada? En los países pobres. Entonces, por ejemplo, en la India, que fue uno de los países target, implementaron campañas masivas de esterilización. En China, que esto creo que es lo que la mayoría conoce, gracias a este informe, de alguna manera, se inspiraron políticas como la del hijo único. Yo esto cuando lo revisé dije, recuerdo que había leído que Henry Kissinger había ido a China después del fallecimiento de Mao Zedong. No recuerdo exactamente la fecha del fallecimiento de Mao, de ese genocida, pero luego de que tome el poder el sucesor de Mao, Kissinger tiene una reunión en China y se establece una especie de conexión que muchos, no conspiranoicos, pero muchos ya de los que empiezan a un poco a maquillar, aunque bueno, no tendría nada de loco, de raro, se cree que Kissinger ya entabló en China, en dicha conversación, lo que se vendría después respecto al orden global, ¿no? Al orden geopolítico mundial. Muchos creen, ahora estaba escuchando en la tarde también a un analista político español, decía de que la conversación de Kissinger con el entonces sucesor de Mao planteó la necesidad en un futuro cercano de este orden geopolítico multilateral, ¿no? Que ya Estados Unidos tendría que ceder de alguna manera el poderío geopolítico también a las grandes potencias que se avecinaban, que en este caso China iba a ser la líder, ¿no? Ya que Rusia en ese momento en la Guerra Fría estaba siendo pues vilipendiada de todas maneras por Estados Unidos. Pero en China se inspiró las políticas del hijo único. Fíjense cuánto tiempo China ha vivido con esto y de hecho, en la época de Mao fue una de las épocas que más abortos y más esterilizaciones se dio también. En Hispanoamérica, en nuestra parte del mundo, donde me encuentro actualmente, también se promovieron muchos programas de control de natalidad financiados desde el exterior. Y esto es algo que se viene haciendo mucho, ¿no? Hasta ahora. Porque muchas de las mal llamadas ONGs de apoyo a la mujer, les llaman, ¿no? Pero son más que feministas y pro aborto, cuyos nombres no voy a decir ya para no hacer propaganda, ¿no? Pero son financiadas por el extranjero, ¿no? Como todos hemos visto, a inicios de año comentamos en una noticia en el programa de la USAID, ¿no? La USAID, ¿no? Esta institución fundada en su momento por el presidente Kennedy en Estados Unidos y que luego, que fue creada para, digamos, apoyar, financiar a las poblaciones vulnerables de bajos recursos del mundo y que fue utilizado finalmente en los últimos años como parte de subvención de políticas progresistas, porque es lo que se ha hecho, ¿no? Y aquí entra el juego George Soros, la Open Society, entre otras instituciones que incluso el dinero de ellos ha llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, las tácticas utilizadas que se describen en el informe son, entre otras, incentivos económicos para esterilización. O sea, se empezaron a mover miles de millones de dólares. Ya se imaginan allí las casas abortivas como la Planned Parenthood. Empezó a ganar miles de millones porque todo el dinero de los contribuyentes, porque eso no es dinero de Kissinger ni de los políticos que firmaron esto, fue dirigido a los programas de esterilización. ¿Qué más? Se empezaron a penalizar de manera indirecta a las llamadas familias numerosas y se empezaron a crear, como ellos llamaron, programas de ayuda, este, condicionados a la reducción poblacional. Entonces, por eso les decía, ¿no? La palabra control de población no lo utilizaron así, sino lo disfrazaron con otras expresiones, lo que llamamos eufemismos, como planificación familiar, paternidad responsable mal utilizada, ¿no? Entonces, incluso salud reproductiva, y eso se usa hasta ahora. Hoy se habla de derechos sexuales y reproductivos, pero cuando ustedes leen los documentos de la DSDR, derechos sexuales y derechos reproductivos, lo único que van a encontrar es acceso a preservativos, a acceso a, eh, em, digamos, métodos de anticoncepción, ¿verdad? Y aborto. Porque eso es lo que dicen los documentos para quienes hemos leído esa documentación. Uno de ellos ha sido inclusive publicado por la OMS. Entonces ya la batalla cultural estaba servida desde allí, ¿no? Porque evidentemente el mundo vivía la Guerra Fría, Estados Unidos, el mundo estaba al tanto de todo el tema, entre comillas, económico gestado entre
mal llamado derecha versus izquierda, ¿no? Entre comunismo versus capitalismo, en fin, toda esa parafernalia surgía después de la Segunda Guerra Mundial y desde atrás se estaba planificando todo un programa de control de natalidad y que este ha sido uno de los principales incentivos para que muchos países, por no decir la gran mayoría del mundo, hayan finalmente eh, apoyado dichas políticas y hoy en día estemos viendo países que no solamente legalizan el aborto, sino también lo ponen en su carta magna, ¿no? Entonces, más allá de reducir nacimientos, eh, lo que se buscaba era, digamos, modelar sociedades enteras, ¿no? Según intereses, en este caso, extranjeros de Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que a mí me lleva a reflexionar hasta ahora, ¿no? ¿Y qué queda de todo esto? Pues mucho. Porque como les digo, estos programas no es una cosa, yo no estoy hablando de historia no contada. Bueno, aunque sí, ¿no? Porque esto no se cuenta. Dígame uno si a alguien le han enseñado, no sé si en ciencias sociales, la verdad, yo soy médico, la parte de realidad nacional y eso eran cursos realmente muy deplorables, no te enseñaban la verdadera realidad. Ahora ya pasan los años y uno entiende por qué realmente en las carreras debe cursar cursos como filosofía, como ética, realidad nacional, recursos naturales. Todo eso hemos llevado, creo, la mayoría de esto, quienes nos hemos formado en el área de la salud y tenemos algo de conocimientos de gestión, pero no se nos enseña realmente la realidad detrás, ¿no? Nadie nos ha hablado de este informe, nadie habla de las estrategias de control poblacional, porque claro, es que esto no es materia para ser, pues, eh, conversada o hablada en los medios, ¿no? Porque evidentemente si el mundo supiera realmente las estrategias que plantean sus mismos gobernantes, posiblemente muchos de los que salieron después en los gobiernos o en los cargos nunca seguramente hubieran salido. Aunque bueno, también esto es un poco en contracara, ¿no? Porque muchos sabemos también que la política se mueve en base a dedocracia, ¿no? A seleccionar a quién va a entrar y quién no, y siempre al final derecha, izquierda siguen siendo los mismos, entonces al final es como que una estrategia, pero en fin, por lo menos conocer esto implicaría porque el 99% de la población no lo sabe y un 1% quiere gobernar y quiere hacer lo que quiere con el mundo y el 99% está pensando en juegos, en películas, ¿no? Te distraen con cosas que son menos importantes, ¿no? Entonces, miren, dentro de las estrategias del documento, como les decía, cito parte de lo que dice el documento Informe Kissinger. Dice, los programas de asistencia poblacional deben ser coordinados con los de las principales instituciones multilaterales y ONGs entre otros donantes bilaterales, ¿no? O sea, esta estrategia global para reducir la natalidad en el mundo básicamente se basó vamos a resumirlo en 4 puntos, ¿no? O sea, cómo esta estrategia global de reducción poblacional o reducción de natalidad, cómo lo podemos disgregar en 4 puntos. El primero, priorizar la asistencia económica en materia poblacional de la Agencia Internacional para el Desarrollo en los países más grandes y de desarrollo rápido, son los mencionados, y India, México, Turquía, etcétera. Segundo, condicionar la ayuda económica a la asunción de los planes de control de la natalidad, evitando la incómoda sospecha de que la planificación familiar se descubra como una forma de imperialismo económico o racial. Fíjense, los estadounidenses maliciosos en ese sentido, quienes hicieron este documento, no querían ellos salir en el papel, ¿no? Para que no los culpen a ellos, ¿no? Tercero, garantizar el acceso del 85% de la población. Escuchen bien, garantizar el acceso del 85% de la población a los servicios de anticoncepción y planificación familiar. O sea, el objetivo era ese, anticoncepción y mecanismo de planificación familiar. Y, finalmente, el cuarto, complementar esta acción, la última, con la educación y el adoctrinamiento de la creciente generación de niños con respecto a lo apetecible del tamaño de una familia pequeña. Hoy no hablamos ya de que no tengas hijos, no estamos hablando de la época de por qué te vas a casar, porque el feminismo está recontrafinanciado y mueve miles de millones. Eso sí sale en la tele, la marcha del 8M, del derecho a la mujer y tanta parafernalia que saben que al final no lleva a nada, degrada a la familia, destruye el hogar, no trae hijos, en fin, ahora se habla de perrijos y gatijos, ¿no? Que el perro y el gato vale más que un ser humano, sin desmerecer a los animales, pero carambas,
El ser humano tiene su dignidad inherente, el animal lamentablemente no. Y esto va a la par con lo que quieren hacer y empiezan Arequipa, ¿no? Empezar a adoctrinar en educación sexual integral. En educación sexual integral lo que les quieren enseñar es que simplemente disfruten, tengan placer y no tengan hijos. Y por último, si los tienes, ya sabes qué hacer, ¿no? Pasa que nadie lee los documentos de ESI. Yo tengo una carpeta entera aquí de los documentos en España, el de OMS, el de educación sexual integral hecho por la OMS para Europa. O sea, la página, te lo descargas de la misma página OMS, porque encima, para colmo, lo publican ellos mismos. No es que se filtró la información, no es que accedí a la dark web, a la deep web, ¿no? Y hackeé el documento, le pagué a un hacker para que... No, ellos mismos publican todo lo que yo les digo. Este programa no existiría si nada de lo que yo dijera fuera real. O sea, si vamos a hablar, el programa sería este, como sin confirmar, una cosa así, ¿no? O sea, buscando de repente darles a ustedes ideas y piensen a ver si es verdad o no. No, esto estamos hablando de documentos reales. O sea, acá no se trata de mi opinión. Dice también, mm, esto lo escribió Jorge Scala en su libro IPPF, la multinacional de la muerte, ¿no? La Plan Panejo, decía, ¿no? Frente a este plan global, se prevé minimizar las acusaciones de que hay una motivación imperialista detrás del apoyo a las actividades poblacionales, afirmando repetidamente que tal apoyo deriva de una preocupación con respecto al derecho de la paraje individual de determinar libremente y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y a tener información, educación y los medios para lograrlo, y el desarrollo fundamental social y económico de los países pobres, para los cuales el rápido crecimiento poblacional es a la vez una causa y una consecuencia de la pobreza ampliamente diseminada. O sea, en resumen, lo que decía el informe, ¿no? Jorge Scala describe aquí en su libro que evidentemente este documento lo que hizo fue básicamente decir que el crecimiento poblacional era la causa de todos los males y que eso era sobre todo consecuencia de la pobreza, o que la pobreza estaba relacionada o estaba ampliamente diseminada justamente porque había mucha población. O sea, relacionar población con pobreza, yo creo que ni al estudiante de primer año de economía le va a venir en la cabeza una relación adecuada, ¿no? En el capítulo 2 también se habla ampliamente de la estrategia de, de asignar fondos en materia de población y desarrollo. Fíjense cómo hoy en día Naciones Unidas tiene la UNFPA, ¿no? Que es el Fondo de Población y Desarrollo de Naciones Unidas. Y estos son los que han financiado varios de los programas de ESI y los programas de ideología bueno, digamos, bueno, educación sexual integral, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, el documento que se quiso publicar acá en Perú o los que están en Argentina, en otros países, lleva el sello de la UNFPA, el Fondo de Población de la ONU. Y son estos fondos los que han recibido dinero para justamente declinar la fertilidad. De hecho, ellos ponen, por ejemplo, en su documento, cito, en Kissinger, ha habido algunos experimentos controvertidos, pero notablemente exitosos en la India, en los cuales incentivos financieros junto con otros dispositivos de motivación se utilizaron para lograr que un gran número de hombres hicieran vasectomías. Experimentos con personas, eso es éticamente penal. Y no solamente ético, no es ilegal, pero la India, siempre el pobre India, África, ¿no? Estos países con mucho dinero los utilizan como conejillo de Indias. Y para terminar, el capítulo 3 trata del papel que Naciones Unidas, sí, la ONU, y sus agencias tendrían que realizar, aumentando, entre comillas, el conocimiento y la capacidad para responder a las necesidades en las áreas de población y desarrollo. Y el capítulo 4 alienta inclusive, ¿no? A la investigación en tecnología para la imposición del control de natalidad. Cito y con esto concluimos. Lo que dice, ¿no? El esfuerzo para reducir el crecimiento poblacional requiere una variedad de métodos de control de natalidad que sean seguros, efectivos, baratos y atractivos tanto para los hombres como para las mujeres. Los países en desarrollo en particular necesitan métodos, escuchen, ay, terrible, y está en el documento, estoy leyéndolo acá. Los países en desarrollo en particular necesitan métodos que no requieran de médicos y que se puedan utilizar en áreas rurales remotas y primitivas o villas eh, urbanas por personas que tienen una motivación relativamente baja. Realmente increíble, o sea, imagínense.
métodos de control de natalidad, o sea, acceso libre a métodos de antifertilidad, o sea, ya saben a cuáles me refiero, que sean seguros, efectivos, baratos y atractivos. Cuatro características nefastas, ¿no? En contra de la población. El memorándum, como les dije, fue puesto en práctica por estos burócratas del gobierno estadounidense y obviamente por la ONU, por las agencias de ellos y organismos multilaterales de crédito. De esta manera, las ONGs, los medios de comunicación, hasta la fecha, han contribuido a acrecentar también las fortunas de los vendedores de los anticonceptivos. Esto es un negocio, o sea, acá es un negocio multimillonario. Todos ganan, aquí nadie pierde. Ya para terminar, como muestra del éxito de estas políticas, tengo que destacar, en Brasil, por ejemplo, el número de niños nacidos por mujer pasó de 6,1 en 1960 a 2,4 en 1994, ¿no? Fue una de las caídas más grandes experimentadas por este índice, incluso hasta 1980, más que China, inclusive. Entonces, miren, apenas un poco más de 30, 40 años de este informe, eh, em, se habla hoy en día o se está viendo en el mundo la implementación de estas ideas realmente genocidas, de estas ideas, de este mito de la superpoblación y uniendo a las ideas malthusianas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Robert Malthus y la teoría de la superpoblación, que la población crecía y los recursos se acababan, cosa que no se ha demostrado hasta la hora? Somos más de 8.000 millones, mucho más de lo que Kissinger estimó en su documento, y los recursos no se han terminado, al contrario. Pero todas las estrategias van al decrecimiento, a la reducción de la población. Por favor, créanlo y entiéndanlo. Cuando ustedes leen, se informan, ya no se dejan engañar. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido un programa más un tanto educativo que informativo y espero que se comparte esta información y llegue a más hogares. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en la Batalla Cultural de Nuestros Días. Hasta pronto. En Radio María agradecemos al doctor René Rodríguez por acompañarnos en esta nueva edición de La Batalla Cultural en Nuestros Días. Este programa lo escuchas todos los viernes desde las 8 de la noche. Y también te invitamos a recordar las ediciones anteriores del programa buscándolas en nuestra página web o en nuestro aplicativo RM Play. En la sección podcast en ambas plataformas encuentras el programa La Batalla Cultural en Nuestros Días.